Hola queridos amigos de Entre Puntos. Como cada semana les recuerdo que este programa llega a ustedes con la colaboración del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. En esta ocasión, amigos, vamos a hablar sobre arteriosclerosis. Este es uno de esos temas médicos que yo digo que a nosotros tanto nos interesan porque, ¿verdad?, es nuestra salud. En los últimos años, y gracias a médicos investigadores y científicos, las expectativas de vida del ser humano han aumentado en muchos años. Y también en calidad de vida, que es lo que todos queremos, porque no vale vivir mucho si vivimos mal. Pero señores, siempre el tiempo será un factor que provocará desgaste en nuestro organismo. Bueno, quizás uno de los anhelos mayores de las personas, de usted, es vivir más años en salud. Bueno, pues nuestro tema de hoy es la arteriosclerosis, que tiene que ver con esto. Quisiéramos saber en este programa si esta enfermedad solo tiene que ver con la edad o si tiene que ver con nuestros genes o puede definirse en alguna época temprana de nuestra vida. Bueno, hay muchachos que dicen, un médico puede decir, bueno, puede tener esta persona arteriosclerosis. Entonces, nosotros tenemos un grupo de médicos que tienen que ver son estudiosos de esta enfermedad, entre otras, y con ellos vamos a ver cuáles son los primeros síntomas de la arteriosclerosis, cómo podemos prevenirla, combatirla, y cuáles son algunas de las preguntas que se hacen ustedes quizás en su casa, ¿verdad? Bueno, esta persona, esto será lo que tiene. A veces incluso se dice que la falta de memoria, olvidarse de cosas, tiene que ver con la arteriosclerosis. Hemos invitado a 3 médicos, a 3 especialistas que tienen que ver con esta enfermedad, con el tratamiento de esta enfermedad. Ellos son la doctora Elizabeth Seijas, quien es geriatra, el doctor Yamil Peña Fernández, es psiquiatra especialista en adultos mayores, y el doctor Armando Guirado, neurólogo, que bueno, es quizás el primer especialista que puede determinar si es un paciente, si está aquejado o no de arteriosclerosis. Vámonos a la pausa y venimos con nuestros invitados. Bueno, amigos, ya estamos aquí con los 3 especialistas, doctores, con los que vamos a hablar sobre la arteriosclerosis. Repito, el doctor Yamil Peña, psiquiatra especialista en adultos mayores, la doctora Elizabeth Seijas, geriatra, y el doctor Armando Guirado. ¿De dónde es ese apellido, Armando? De San José de los Llanos. De San José de los Llanos. Armando es neurólogo. Bueno, la arteriosclerosis, señores, es una enfermedad muy común, a mi juicio, que no soy médico, y que muchas personas dicen, bueno, cuando las personas comienzan a olvidarse de las cosas y demás, bueno, pero tú debes tener arteriosclerosis. Entonces yo quisiera comenzar definiendo qué es arteriosclerosis y cuántas clases de arteriosclerosis hay, para entonces ver sus tratamientos, sus síntomas, pero ¿qué es? ¿Por qué se produce primero que todo, Armando? Primero tenemos que irnos a la etimología, pues el 66% de los términos médicos son de origen griego. Sí. Entonces tenemos arteriosclerosis, que viene de 2 raíces griegas. Arterio, que son los conductos por donde va la sangre oxigenada, y esclerosis, que nos habla de un endurecimiento anormal de esas arterias. Siempre que vemos la palabra esclerosis significa endurecimiento. Correcto. En este caso, endurecimiento de las arterias. Correcto, esa sería la definición. Es bien. Una condición en la cual las arterias, que son los conductos que van a llevar la sangre oxigenada a los tejidos, sí, y también los nutrientes, pierden su elasticidad y por lo tanto no llega de una manera efectiva ese oxígeno a los tejidos. Todos los tipos de arteriosclerosis tienen esta característica, que la sangre no puede llegar a los tejidos suficientemente oxigenada. Todos los tipos.
de arteriosclerosis. Es finalmente la condición que va a ocurrir. Pero hay tipos distintos de arteriosclerosis por lo que esto se verifica, ¿es así? Así es. ¿Cuáles son esos tipos? La arteriosclerosis tiene una que es muy importante, o sea, un tipo de la misma, que es la ateroesclerosis, que es bueno diferenciarla. Sí. En la ateroesclerosis va a haber una formación de lo que llamamos la placa de grasa, la placa de ateroma, que va a ir creciendo y va a tener también un componente inflamatorio por una disrupción del endotelio. El endotelio no es más, Mónica, que una capa que va a recubrir la primera superficie del vaso sanguíneo. Imaginémonos dentro de ese vaso sanguíneo. Tenemos unas grafiquitas por ahí. Correcto. Pónganla, por favor. Sí. La parte interna. En la parte interna, muy bien. exactamente, porque hay 3 capas de esa arteria. La primera capa se llama íntima, asimismo como la intimidad es la cercanía. Sí. La segunda que viene es la media, se le llama media, y la tercera es la adventicia. Entonces, en la primera capa es donde vamos a tener ese depósito. Ese endotelio. Primero el endotelio. Entonces, la disrupción de ese endotelio va a hacer que células inflamatorias, que son células blancas en la sangre, las que nos ayudan a defendernos. Que son los llamados glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, correcto. Entonces, los glóbulos blancos, especialmente los monocitos, van a empezar a fagocitar. ¿Qué es eso, doctor Armando? Fagocitar es comer. O sea, van a deglutir, va a hacerse interno la grasa y por lo tanto van a crecer. Y cuando está el científico mirando la placa, se va a dar cuenta que parecen como si fuera una espuma. Sí, por toda esa grasa que comieron, vamos Correcto. a decir, en términos llanos. Así es. ¿Y por qué se pegan del endotelio? Porque yo he oído que es porque estas células endoteliales como que se dañan. Entonces la grasa se pega del endotelio. ¿Es eso verdad? Sí, así es. ¿Por qué se dañan? Hay muchos factores, porque esta enfermedad de la arteriosclerosis es multifactorial. Es multifactorial, o sea que tiene muchas causas. Sí. Y muchas consecuencias. Correcto. Hay una parte que claro está, es la genética. Sí. Y otra parte es la edad también. O sea que todos cuando tenemos cierta edad tenemos un poco de arteriosclerosis. Sí. Y entonces me voy ahora a Elizabeth Seijas. La doctora Elizabeth Seijas es geriatra. Elizabeth, cuando tú tratas a tus pacientes mayores, ¿generalmente tienen arteriosclerosis a cierta edad? La gran mayoría de los adultos mayores, por su condición de envejecimiento, van a tener ya arteriosclerosis, porque se va a producir con la edad un endurecimiento de esas placas, de esa rigidez de lo que es el endotelio, ya por un asunto senil. Ya no por genética. Ya no por genética, pero aparte de eso, tenemos que añadirle los otros factores predisponentes que tienen que ver, como es la genética. ¿En qué casos uno puede prevenir que genéticamente va a añadirse al factor de la edad y va a provocar una arteriosclerosis mayor? Cuando tenemos antecedentes hereditarios para predisposición de arteriosclerosis, es cuando tenemos que hacer lo que nosotros llamamos medidas de prevención. ¿Para qué? Para que ese daño no tenga las consecuencias que suelen tener en el proceso senil de la edad. Sí. Por ejemplo, una persona adulta mayor de 80 años, a esa edad que sea diabética y que tenga también hipertensión arterial, pues va a tener mayor predisposición a tener un endurecimiento de esas placas, lo cual va a disminuir notablemente el flujo de sangre. ¿A qué edad, Elizabeth, es normal que las arterias comiencen a endurecerse por causas de la edad? Ya a partir de los 45 años, esas placas comienzan a endurecerse. No necesariamente tiene que ser en una etapa del adulto mayor, sí. Comienza mucho antes. Ahora bien, hay una serie de factores predisponentes que van a ayudar a que ese caso se dé, como por ejemplo el tabaquismo, que es uno de los factores sociales que tenemos hoy en día
donde se ha convertido básicamente en un modismo, sobre todo el uso del tabaco electrónico. Eso te iba a decir, que me preocupa mucho este uso del tabaco electrónico, que nuestros jóvenes lo están usando constantemente y dicen que no hace ningún daño. ¿Es eso cierto? No, tiene sus efectos negativos en la salud. Y puede endurecer también, puede contribuir al endurecimiento de las arterias. De esas arterias, de esas capas que acabo de mencionar el doctor Armando. Por eso es tan importante tener en cuenta los factores que pueden ser modificables. Por ejemplo, otro aspecto importante en los adultos mayores es la dieta, que tengan una dieta sana, una dieta baja en grasas, que puedan tener una dieta rica en fibras. Se le manda a comer alimentos ricos en vegetales, frutas que son ricos en fibras. Y también un aspecto muy importante es la actividad física. Claro. Porque muchas personas piensan que por una condición de edad el paciente geriátrico no puede hacer ejercicio, es todo lo contrario. Hay un sinnúmero de actividades físicas que se les recomiendan a los adultos mayores para promover la salud y prevenir esas placas de ateromas, como son las caminatas asistidas, los ejercicios en salones sociales con un personal especializado. Están el juego de los balones, la meditación, se les recomienda el tai chi, el yoga y también la zumba, que quizás un adulto mayor no va a bailar una zumba como lo haríamos nosotros, pero claro, sí es muy divertido y dinámico. Claro, es divertido, porque al menos, y también la mente, recordando los el objetivo pasos. Es que el paciente tenga movilidad. Sí. Y en aquellos adultos mayores que tienen trastorno de movilidad también hay un sinnúmero de ejercicios y de posturas que se les enseñan para que ellos puedan hacer ese tipo de actividad física. Bueno, y entonces vámonos ahora con el doctor Yamil Peña Fernández, psiquiatra, a la parte de la conducta. Yamil, ¿qué pasa en ese adulto mayor que comienza debutando con arteriosclerosis? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo le afecta a su mente, a los recuerdos, a la destreza de todo tipo? ¿Qué pasa en el cerebro y qué pasa en el cuerpo? Yo quería puntualizar algo, una exposición excelente de mis colegas, pero algo como para que quede en el público, que aquí en la actualidad hay más arteriosclerosis por una razón, porque el doctor lo sabe muy bien, porque ahora como se ha controlado las enfermedades crónicas, sí, entonces la persona dura más años. Claro. Entonces, a más edad, sí, más arteriosclerosis. O sea que en esa parte no hemos adelantado en realidad, no se ha podido controlar la arteriosclerosis. Uno podría decir que hasta se ha atrasado, porque entonces ahora hay más porque claro, dura más. Claro. O sea, sí, porque aunque la persona esté, por ejemplo, un diabético o un hipertenso, claro, duró más años. Tiene tratamiento. Duró más años, pero tiene más consecuencias. O sea, si por ejemplo hubiese muerto a los 60, probablemente no hubiera desarrollado, para poner un ejemplo, una demencia vascular. Pero al llegar al 85, entonces ya se va. Exactamente. O sea, por ejemplo, 100 microvasos hacen las veces de un gran vaso. Claro. Y el doctor también sabe eso. Claro. Entonces, porque por eso pasa lo que llaman las enfermedades de pequeños vasos. Entonces, ya yendo al punto, un término que probablemente no han oído: depresión vascular. Exacto, ¿no? O sea, al dañarse, y eso está totalmente estudiado y no es reciente, eso es un término ya reconocido. Entonces, esas personas, que puede variar, depende de la genética, cuando van teniendo esos cambios vasculares, entonces desarrollan un trastorno depresivo, que se llama trastorno depresivo mayor, pero de etiología vascular. Es un daño de los pequeños vasos que tiene como consecuencia una depresión. Y esa es la antesala de una futura demencia vascular. ¿Y esa depresión vascular se debe a que le falta oxígeno, a que no le están llegando los nutrientes? ¿Cuál es la causa? Un daño del tejido porque no llegan esas cosas. Exacto, pero es un daño ya del tejido. Sí, claro, literalmente se va muriendo. Sí. Poco a poco tejido cerebral. Y entonces a veces es algo muy microscópico. O no necesariamente una muerte, sino un daño del funcionamiento de ese tejido. Entonces, ¿cómo cambia el temperamento de esa persona? ¿Se vuelve triste? ¿Se vuelve un poco depresiva? Una depresión mayor o trastorno depresivo mayor se comporta prácticamente igual
en cualquier edad. Pero en el adulto mayor tiene una característica que tiende a tener como más síntomas físicos. O sea, que la persona se siente molestias en diferentes partes del cuerpo. Inclusive yo he tenido casos que han pasado por diferentes especialistas, por ejemplo, con dolor abdominal. Y todo, le han hecho todo el estudio y nada. Entonces, después se descubre que es una depresión, se trata de depresión y se acabó el dolor. Sí, porque la depresión afecta a cualquier órgano. También tenemos que sea vascular o no, puede afectar cualquier órgano. Sí, porque es una enfermedad sistémica. Antes se pensaba que eso era algo psicológico. Sí, y es una enfermedad sistémica del organismo. Sí, inclusive es una enfermedad inflamatoria, o sea, que es una cosa que es muy complejo. Pero en el caso de la arteriosclerosis, Yamil, es ese comportamiento al que te refieres, ¿tiene que ver, es cuando está en el cerebro o puede ser cuando la arteriosclerosis está en las arterias de cualquier órgano? No, es básicamente a nivel cerebral. Sí. A nivel cerebral. Y generalmente, siempre que haya arteriosclerosis, con esto nos vamos a la pausa y es una pregunta para Armando en el próximo segmento, generalmente la arteriosclerosis termina siempre dañando el cerebro. Nos vamos a la pausa y con esta pregunta volvemos después de los anuncios comerciales. Son apellidos andaluz. Okay. Ya estamos aquí de nuevo, amigos, con nuestro panel de doctores. El doctor Armando Guirado, neurólogo, la doctora Elizabeth Seijas, geriatra, y el doctor Yamil Peña Fernández, es psiquiatra, especialista en adultos mayores. Te preguntaba, Armando, en el segmento anterior, si siempre la arteriosclerosis termina afectando el cerebro. Sí, realmente ese proceso va a afectar el cerebro. ¿A qué niveles? Hay uno muy importante, como hablábamos anteriormente, el de la microvasculatura. Por debajo de las 100 micras, o sea, 0.1 milímetros, va a haber un lecho, que le llamamos lecho vascular. Esas pequeñas arterias están llevando los nutrientes y se está llevando a cabo ahí el intercambio gaseoso entre los capilares, las vénulas, o sea, aportando el oxígeno y nutrientes y extrayendo el dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Que una hipertensión arterial descontrolada, como ocurre a veces, que el paciente no quiere tomarse su medicación de forma adecuada, sí, que no va al médico, no se da un seguimiento de la forma adecuada. Exacto. Una diabetes mal controlada también. Todo eso influye en que la arteriosclerosis se desarrolle o si la tiene se agudice. Se agudice, se empeore. Sí. Porque va a haber todo lo que se llama una cascada de inflamación. Tú hablaste de micros tejidos y de microarterias. Sí. De alimentación que se irriga a partir de esos vasitos pequeños que también se dañan con la arteriosclerosis. Se van a ir endureciendo. Y ya no fluye la sangre por aquí. No fluye de forma adecuada, porque está la arteriosclerosis de esas arterias grandes, como por ejemplo la carótida, sí, que lleva una gran cantidad de sangre desde el corazón hacia el cerebro. Sí. Esta también se engruesa. Y hay una condición llamada la estenosis carotídea, que es muy peligrosa. ¿Esto qué específicamente? Es la carótida, que es la arteria que lleva la sangre desde el corazón hacia el cerebro. Y esta se engruesa y también se endurece. Imagínense que se estreche y que no haya un flujo adecuado de la sangre hacia el cerebro. Puede llegar un momento que haya una obstrucción parcial o haya una obstrucción total, imagínense. Entonces ahí puede haber un gran evento cerebrovascular, sí, y por lo tanto llevar al paciente a una gran discapacidad. Sí. Incluso pueden terminar en cuidados intensivos el paciente. Sí, porque ya aquí viene es una obstrucción, porque los accidentes cerebrovasculares pueden ser por obstrucción o por derramamiento de sangre, ¿verdad? Correcto. En el caso de la obstrucción, que es el que más se acerca a la parte de la arteriosclerosis,
que se puede producir tanto por estrechez como por formación de placas o su desprendimiento también. Entonces yo le pregunto a los doctores Yamil Peña y Elizabeth Seijas, ¿qué tanto tiene que ver el colesterol con estas enfermedades? Como decía antes, hay ya una predisposición genética. Por ejemplo, hay gente que no come grasa y produce el colesterol, por ejemplo. ¿Qué tan seguro es que una persona que tenga el colesterol alto le va a dar placa y va a tener arteriosclerosis? ¿Cómo ustedes, con los pacientes que manejan en sus consultorios, cuál es el resultado que ven? Hay dos formas de cómo el paciente adulto mayor puede tener hipercolesterolemia, que son los niveles de colesterol elevado. Puede tener una forma intrínseca que su organismo la produce a pesar de llevar una dieta adecuada, baja de grasas, ricas en fibras, con una predisposición genética. Independientemente del tipo de alimentación que tenga este paciente, pues va a tener el problema de colesterol alto. Por ejemplo, un paciente que tenga el colesterol sobre 200, pero bajo, 210, 220, vamos a decir, y sea un paciente que apenas come grasas, ¿qué debe de hacer? Tomar pastillas, porque las pastillas también dañan otros órganos, cargan el hígado. Las indicaciones médicas para manejar un colesterol de 210, por ejemplo, tenemos que no solamente tomar en cuenta el colesterol total, hay dos colesteroles también importantes, que es el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, la cual mientras más alta está, pues predispone a mayor daño y complicaciones vasculares. Creo que son estos blanquitos que estamos viendo. Vamos a poner estos blanquitos, ¿verdad, doctora? Exacto. Ajá. ¿Y los buenos? Esos son los que van realmente a producir un daño importante en el vaso sanguíneo. Y también los niveles de triglicéridos. Cuando los niveles de triglicéridos, que su valor normal es hasta 150, cuando están por encima de ahí, pues van a incidir en una predisposición mayor a que haya un daño importante en el paciente. Entonces, estas personas que tienen estas características son pacientes medicados para que bajen estos... Se utilizan fármacos que están destinados a disminuir esos niveles de colesterol y mantener la placa, que ya la va a tener por su condición de edad, estable. Cuando hablamos de una placa estable, hablamos de una placa que no ha tenido un desprendimiento, que está ahí pero que se encuentra en una manera estable, lo cual no va a tener una repercusión médica importante para las afecciones cardiovasculares, sobre todo los accidentes cerebrovasculares, los infartos y también la insuficiencia arterial periférica. Entonces yo le pregunto al doctor Yamil Peña Fernández. Yamil, ¿cómo trabajan ustedes los psiquiatras con estos pacientes que, por ejemplo, sufren de arteriosclerosis y tienen un comportamiento distinto a partir de esta enfermedad? ¿Cuáles son los médicos que los acompañan? O si ustedes lo trabajan solos, ¿cómo es el concurso de médicos que trabajan enfermedades están ya diagnosticadas como psiquiátricas, para ustedes poder tener toda la información de dónde provienen estas patologías, estos daños? Sí, hay un término que nos debemos familiarizar, que es el término factores de riesgo. Tú llamaste esas características, sí, exacto. pero como se llama, y no es difícil, no es muy técnico, es factores de riesgo. Y para que, como de forma educacional, los principales son el colesterol alto, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes. O sea, entonces, mientras más se suman esos factores de riesgo, entonces mayor la probabilidad, mayor la rapidez de la evolución de esa arteriosclerosis. Entonces, uno siempre, yo trabajo como si fuese un médico familiar. Lo primero que me interesa a mí es las condiciones médicas de ese paciente. Exacto. Porque que si yo digo, sí, mi paciente está bien, no está deprimido, no tiene ningún problema, pero entonces se muere a los 3 días. Entonces no tiene sentido. O sea, yo tengo que averiguar cuáles enfermedades tienes, cuáles factores de riesgo en general. Entonces trabajo con los especialistas y me aseguro de que él visite a cada especialista y que todos sus laboratorios estén normales para que el paciente esté realmente... Y entonces esos factores de riesgo, al minimizarlos o quitarlos, entonces hay menos probabilidad de que eso avance rápidamente.
Porque Ahora. casi siempre van a avanzar de todas maneras, eso es importante. Pero no es lo Exacto. mismo que avancen a una velocidad Claro. que una que Es prolongar el estado de bienestar. Exactamente. Hay algo importante que quizás no tiene que ver tanto con el tema, que es bueno destacar. Antes en nuestro país los pacientes iban a médicos aislados y ese expediente completo no figuraba. Por ejemplo, si yo voy al neurólogo y luego voy al psiquiatra, el psiquiatra no tenía todos estos datos. Ahora con los grandes hospitales, y menciono porque ustedes tienen que ver con la Plaza de la Salud y también con Sedimat, ya tienen todos esos expedientes ahí. ¿Qué tan importante es eso para un médico, poder hacer un cuadro de evaluación de esos pacientes? Sí, eso es lo que uno hace, es tratar de asegurarse, es decir, tú tienes alguna condición, entonces tú te estás siguiendo con tal médico, con tu cardiólogo, endocrinólogo, neurólogo, depende de la condición que tenga. Entonces uno le da un seguimiento a eso. Hay pacientes, por ejemplo, que yo necesito que tengan primero una evaluación neurológica y que tenga, por ejemplo, un estudio de una resonancia magnética. Claro, Esas son cosas para que son, porque uno no puede. mandatorias. Un ejemplo, tú puedes tener una depresión o inclusive hasta un cuadro que parece demencia. Pero si tú asumes que es demencia y no haces un estudio, puede ser que sea un tumor, y Claro, el doctor lo sabe. claro. Y se puede comportar como una depresión, Claro. como una psicosis, Claro. como una demencia. Y entonces ahí hay negligencia médica. O sea, uno Claro, tiene que ir claro. por los protocolos. Y una de las cosas importantes que tenemos en nuestro Hospital General Plaza de la Salud es que contamos en la consulta clínica con una hoja electrónica donde podemos llenar todos los datos de los pacientes con las informaciones pertinentes, sobre todo en los antecedentes familiares y en los antecedentes mórbidos conocidos. Que Ahí ya podemos ustedes, todos los verificar. médicos ven esto. Exactamente, es una hoja electrónica que una vez el paciente llega por primera vez se le hace un llenado completo y podemos verificar, cualquier médico de cualquier especialidad puede verificar todas esas informaciones que necesita para saber la condición Que como decía el médica doctor del Yamil, no paciente. se sabe cuál de estas informaciones Exacto. nos va a esclarecer Exacto. por qué este comportamiento de este paciente. Vamos a la Exacto. pausa y volvemos. Bueno, antes de seguir con recomendaciones y tratamiento para la arteriosclerosis, yo quisiera saber, Armando, ¿por qué casi todas las enfermedades se derivan de inflamaciones en el cuerpo? ¿Y a qué se deben la mayor parte de las inflamaciones, de los procesos inflamatorios? Para nosotros como médicos entender por qué se produce la inflamación y por qué hay un estado de hipercoagulabilidad, por qué hay infartos en un paciente, siempre tenemos que verlo dentro de la tríada de Virchow, como conocen los demás doctores, que es, hay varios componentes. Entre ellos está el estasis sanguíneo. La persona que es muy sedentaria va a tener un estasis sanguíneo. Por eso cuando una O sea persona... que la sangre va a estar, no va a circular normal. de una manera adecuada. Por ejemplo, cuando a alguien lo operan, hay que ponerle medias de compresión Exacto. para evitar que se formen trombos. Sí, Entonces, porque el éxtasis sanguíneo puede llevar a que se formen coágulos sí. dentro del vaso sanguíneo. Pero también está la hiperviscosidad sanguínea, ¿Por qué esta o sea, se pone más gruesa? ¿Por qué la sangre? la deshidratación. Es uno de los factores que también produce hiperviscosidad, pero también hay algunos componentes, por ejemplo, el paciente que tiene una trombocitosis esencial o una policitemia vera, que son condiciones de la sangre que se produce mucha cantidad de plaquetas o mucha cantidad de glóbulos rojos, por ejemplo, en la policitemia vera. Pero ¿qué pasa también? El estado de tener cáncer o una enfermedad inflamatoria, como por ejemplo el lupus eritematoso, el síndrome antifosfolípido, todo eso lleva a que el paciente esté en un estado de hipercoagulabilidad y aumento de la viscosidad sanguínea, como ocurre en la diabetes mellitus también. Sí, sí. Y entonces esto hace que se formen coágulos y que también haya este proceso de arteriosclerosis. Y la disfunción endotelial también, que ¿Por es qué viene?
Por una inflamación también, por una condición de inflamación. Que puede ser relacionada a estas enfermedades autoinmunes. Puede ser autoinmune, pero puede ser infecciosa también. Pero también, o sea que por eso el peligro de las enfermedades infecciosas. Sí, correcto. Que hay que combatirlas muy rápido, ¿verdad? Sí, Antes de que correcto. tengan estas causas muy malas. Sí, porque produce un cuadro inflamatorio generalizado. Por ejemplo, en el caso de la sepsis, cuando hay una infección generalizada, también es un estado protrombótico. Claro. Imagínense unido Sí, también sí. a una arteriosclerosis, más todavía. Sí. ¿Tenemos arteriosclerosis en niños? ¿Pudiéramos tener? Los niños, lo que se puede dar al principio es la formación de estrías. Por eso que los factores de riesgo deben siempre de controlarse desde la niñez. Para que... ir formando hábitos de salud. ¿Qué es lo que aún en menos los hacemos? niños. Lo que menos hacemos, bueno, perdón, hay ya mucha conciencia en cuanto a los hábitos y los jóvenes ya están tomando menos azúcar y todo esto, pero al mismo tiempo están introduciendo, por ejemplo, el tabaco electrónico de que hablaba la doctora y demás, o sea que realmente no hay, vamos a decir, unos hábitos totalmente meditados en lo que hace daño y no hace daño. Entonces, tratamientos para la arteriosclerosis, ¿qué hacer? ¿Cómo combatirla y cómo ayudar a este paciente? Yamil, por ejemplo, tú en tu consulta de adultos mayores, ¿cómo ayudas a este tipo de paciente? ¿Con medicamentos? ¿Con la comunicación con los otros doctores? Por ejemplo, la geriatra es básica en este caso de manejo de cuadros. ¿Cómo hacerlo? Sí. Lo ideal es, la mejor medicina es la medicina preventiva. O sea, mientras más temprano uno educa al paciente para que controle lo que decía, que eran los factores de riesgo. Entonces ya, cuando pacientes que ya tienen un cierto grado de avance en la enfermedad, entonces uno trata de que se controle en ese momento. Entonces averigua si necesita ir al cardiólogo a controlarse el colesterol y lo refiere. Inclusive a veces uno puede hasta llamarlo y hablar con el cardiólogo y decirle el caso específico, o el neurólogo o el geriatra. Entonces, tratar de eso, de controlar esos factores de riesgo lo más que se pueda. Porque ya lo ideal es Haberlo hecho empezar antes. a hacerlo hace 10 años. Sí. Pero ya Y cuando una vez está la arteriosclerosis está en su cuerpo, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cuáles son los cuidados y vamos a decir, de fármacos? Sí. Por ejemplo, en el caso del trastorno depresivo, con etiología vascular, se trata con antidepresivos y es eficiente, es eficaz. Sí, se puede hacer, pero es muy probable de que si la persona deja la medicación, Bueno. que regrese. O sea, a veces hay que educar al paciente. Nadie quiere tomar medicina, pero no es que tú quieres, es que si debes, si no lo haces vas a estar toda tu vida teniendo episodios recurrentes de depresión. Entonces, en el caso de la demencia vascular, también se dan los mismos medicamentos que se dan para la demencia tipo Alzheimer. Eso iba a decir, diferencia entre Alzheimer y arteriosclerosis, ¿cuál es? No. Es interesante. Los mismos factores de riesgo para la demencia vascular son los mismos factores de riesgo para el Alzheimer. Lo que pasa es que ya es diferente cómo se manifiesta en la parte histológica. O sea, que es más un daño de los vasos pequeños. Pero en la demencia tipo Alzheimer, como el doctor sabe, es una acumulación de proteínas anormales que van dañando el tejido, pero el producto final es el mismo, es un daño del tejido. Entonces, lo distinto, a doctora Elizabeth, es la causa en cuanto al Alzheimer y a la arteriosclerosis. En el Alzheimer son proteínas que van dañando el tejido. Aquí, en la arteriosclerosis son grasas. Exactamente. Vamos a encontrar acúmulos de placas amiloides en el caso de los pacientes con Alzheimer. Y en el caso de un paciente que tenga una arteriosclerosis vamos a encontrar niveles, por ejemplo, de lípidos elevados, triglicéridos, colesterol LDL, colesterol total.
O sea que el comportamiento va a ser variante en ese aspecto, aunque las manifestaciones clínicas que se producen tanto en la Son demencia las tipo mismas, Alzheimer entonces. como en la arteriosclerosis son similares. Sin embargo, Armando, he escuchado varias veces, no sé si esto será cierto, que que las personas que sufren de Alzheimer tienen un gen del Alzheimer. ¿Es esto cierto? Sí, pueden tenerlo, pero el 90% o tal vez más es de origen esporádico y sí. multifactorial. O sea que no, porque yo tenga el gen no quiere decir que lo vaya a desarrollar. Hay un por ciento de la enfermedad, un Que 5%. sí. Un 5 solo. Aproximadamente, de un 5 a un 10%, en la cual se puede presentar de manera familiar. Pero las demás son esporádicas. Y los factores de riesgo pueden ser también los mismos que los de la arteriosclerosis. O sea, el colesterol también, sí. el sedentarismo, enfermedades autoinmunes, todo esto. Sí, todo eso aumenta el riesgo de presentar una enfermedad de Alzheimer. Incluso se ha implicado mucho la etiología vascular en el Alzheimer, aunque la histopatología es diferente entre una demencia vascular y una demencia de Alzheimer. La histopatología es todo el historial anterior. O sea, cómo se ve celularmente. Exacto, cómo se ve celularmente. Porque hay el depósito de amiloide en el Alzheimer y el depósito también, la formación de los llamados ovillos neurofibrilares. Y puede ser mixta también. Y puede ser mixta. Sí. Nos queda un minuto. Yo quiero saber, Yamil, ¿tiene un medicamento distinto el Alzheimer a la arteriosclerosis? La demencia vascular se trata prácticamente igual que la demencia tipo Alzheimer. Se le pueden poner algunos, esos que facilitan como la circulación. Sí, porque al final es que que la sangre no llega, ¿verdad? Y no llega suficiente oxígeno y nutrientes. Sí, exacto. Evitar que siga dañándose lo más posible y facilitar que neurotransmisores que están en baja cantidad, o sea, suban. Entonces, esos medicamentos hacen que suban eso. Entonces, para que funcionen mejor. Y que realmente dure más tenemos medicamentos para esto. Sí, sí. Entonces, en este programa, señores, lo más importante que hemos sacado en conclusión, además de conocer mucho más de la arteriosclerosis, es que la calidad de vida en el futuro nuestra tiene mucho, pero mucho que ver con nuestros hábitos y estos factores de riesgo que mencionaban los doctores. Si cuidamos estos factores de riesgo, muy probablemente vamos a retrasar o a evitar este tipo de enfermedades. Es cierto, ¿verdad? Exactamente. La verdad es que se me han quedado muchas preguntas sobre lo que es la arteriosclerosis y sus tratamientos, pero a pesar de eso, tenemos una idea mucho más clara de qué es la enfermedad y cómo nos afecta. De manera que ya tendremos otros programas médicos de estos que tanto nos gustan, pero será hasta la próxima. Muchas gracias a los doctores Armando Guirado, a la doctora Elizabeth Seijas y al doctor Yamil Peña. Y a ustedes, amigos, por su sintonía y hasta la próxima.